Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Nos acompaña Irán Gaviria. Él es el presidente del Partido Unión y Entendimiento, Puente. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Siempre es un honor estar aquí en Venevisión, que es nuestra casa. Quisiera comenzar por pedirle la posición del partido que usted representa, de Puente, sobre los hechos que ocurrieron este sábado 4 de agosto en la avenida Bolívar de Caracas. Bueno, todavía es muy reciente y sobre ese hecho hay distintas versiones. Hay en primer lugar la versión del gobierno, expresada a través del ministro Jorge Rodríguez y del propio presidente de la República y luego del alto mando militar, de que se trató de un atentado contra la vida del jefe del Estado. De ser cierta esta versión, nosotros de manera muy categórica condenamos cualquier hecho de violencia que se produzca en Venezuela y reiteramos que la vía para solventar la profunda crisis que estamos viviendo tiene que ser la vía pacífica, democrática y constitucional. Hay, sin embargo, otra versión, que se trató de un hecho fortuito, accidental, y que el gobierno estaría aprovechando este hecho, por una parte, para desviar la atención de los graves y concretos problemas del país. Escasez de alimentos y medicinas, hiperinflación, caída del poder adquisitivo, inseguridad, colapso de los servicios públicos, electricidad, agua potable, transporte. Eso por una parte, desviar la atención, y en segundo lugar, aumentar la represión contra el mundo opositor, contra quienes adversamos al gobierno. En cualquier caso, nosotros como Puente pedimos que se haga una investigación imparcial y que se le diga la verdad al país y a la comunidad internacional. Pero lo más importante es que esta situación pueda servirnos para esclarecer y darnos cuenta que la salida tiene que ser una salida pacífica, constitucional y democrática. Doctor Gaviria, eso que usted ha identificado como los grandes problemas que aquejan a los venezolanos giran todos en torno a la economía. Siendo usted un hombre de campo, médico veterinario, especialista en economía agroalimentaria, ¿cómo estamos actualmente los venezolanos alimentándonos? Que es la primera necesidad, la básica. ¿Cuánto de lo que el venezolano necesita tener en su mesa se está produciendo en campo venezolano? ¿Cuánto se está importando? ¿Y cuál es la necesidad real para suplir? Claro, la agricultura tiene sus especificidades porque trabajamos con seres vivos, plantas, peces, animales, pero no es una isla. La agricultura está dentro del aparato circulatorio de la economía. Fedeagro y Fedenaga, las instituciones cúpulas del sector, han dicho que este año estaremos produciendo en promedio el 25% de los alimentos que requieren nuestros compatriotas. Ha habido una caída del maíz, estamos próximos a la cosecha de maíz y esperamos obtener de las 250.000, 300.000 hectáreas que se sembraron, 1 millón de toneladas, de eso un 40% será maíz blanco, estaremos produciendo 400.000 toneladas de maíz blanco de las arepas cuando el país necesita 1.400.000, pero ha caído la producción de caña de azúcar, de carne, pollo, huevos y cerdos. Pero ha caído la producción de bienes y servicios en el país. Hay firmas especializadas, cito una, Ecoanalítica, señala en su último informe que entre el 2014, primer trimestre del 2014, y último trimestre del 2017, el PIB, la producción de bienes y servicios en el país, cayó 61%. Y para este año 2018 se estima que la caída del PIB estará entre 19 y 20%. El Fondo Monetario Internacional acaba de decir que la inflación pudiera superar el 1.000.000% este año. Hay también quienes señalan, firmas especializadas, que el tipo de cambio en el mercado paralelo pudiera superar los 100 millones de bolívares por $1. Ecoanalítica también dice, entre otras cifras que recuerde, que en los últimos 12 meses el salario real ha caído 92.7%. Hay un hecho grave también, quienes nos están escuchando,
que es que nosotros vivimos aún del petróleo y estamos produciendo a los niveles de 1949. Estamos por debajo de 1.300.000 barriles diarios y se estima que a final del 2018 el país pudiera estar por debajo de 1.000.000 de barriles diarios de petróleo. Este es un cuadro dantesco que se traduce en hambre, en colapso de los servicios públicos, en desnutrición, una crisis como nunca antes habíamos vivido en la historia de Venezuela. Y esta crisis tiene un responsable, el gobierno nacional, que con sus desacertadas políticas nos ha llevado a esta situación de quiebra de las finanzas públicas y de malestar social. Esto tiene que ser superado. El país requiere, clama por un cambio de timón, un cambio de timonel, y nosotros reiteramos que creemos que ese cambio es urgente, pero al mismo tiempo subrayamos que ese cambio debe hacerse por las vías que establece la Carta Magna, particularmente el artículo 233, que son las vías pacíficas, democráticas y, ojalá, también electorales. Doctor, ¿qué está pasando con el rubro proteico? ¿Por qué el acelerado avance en el precio de la proteína animal, carne de res, de pollo, de cerdo, y el aumento también acelerado del precio de los lácteos? El queso prácticamente a diario aumenta su valor. Están subiendo todos los precios de un día para otro. Se estima que la inflación semanal pueda ya superar el 3%. Entonces hoy un queso blanco, sea queso de cincho, queso duro o queso blanco blando, palmita, Santa Bárbara, está por encima de los 13 millones de bolívares. El pollo ya, su vuelo está cercano a los 10 millones de bolívares el kilogramo, y la carne de res igualmente por encima de los 10 millones. Esto es pavoroso. Una inflación que supera el 100%, el 25, 30, 40% mensual. La inflación de mayo en alimentos, según cito de nuevo a Ecoanalítica, fue del 40%. Esto pulveriza el poder adquisitivo, el salario real, y se traduce en hambre. Ahora, lo que pasa en la agricultura, con el queso, con el arroz, con las caraotas, con la leche, pues sucede en todos los bienes y servicios. Estamos a las puertas del regreso del año escolar y vaya usted a saber cuánto costará equipar a un muchacho para que vaya a la escuela o al liceo. Esto no puede continuar, no hay población que resista esto, no hay Estado que soporte esto y no hay gobierno que pueda mantenerse en estas condiciones. Si, como usted dice, con producción nacional solamente se logra satisfacer 25% de la demanda, el otro 75% de los venezolanos, ¿cómo está comiendo? ¿Son suficientes los programas que maneja el Estado a través, por ejemplo, de las denominadas cajas CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción? No son suficientes. Aquí lo que necesitamos es un país que produzca lo que la población demande y además crear puestos de empleo con salarios que verdaderamente alcancen. Pero el problema, la expresión del problema, Lirio, es una expresión en lo económico, pero el origen del problema es un origen político. Mientras continuemos con estas políticas, el país va a empeorar, lamentablemente, y por esa razón nosotros insistimos en la necesidad de un cambio pacífico y constitucional. Y en estas circunstancias del país, a Puente se le plantea y se lo plantea al país la necesidad de que haya una salida negociada a esta crisis política. Aquí hay dos poderes que tienen legitimidad de origen. El Poder Ejecutivo, cuya cabeza es el presidente Maduro, electo en abril del 2013 y su periodo vence el 10 de enero del 2019, y el Poder Legislativo, que fue electo el 6 de diciembre del 2015 y su periodo vence el 5 de enero del 2021. Los jefes, las cabezas de estos dos poderes, que tienen legitimidad de origen en el voto popular, deberían reunirse, deberían conversar. Primero, porque las circunstancias lo ameritan, y luego porque constitucionalmente están obligados a ello. El Poder Legislativo tiene una función supervisor del resto de los poderes públicos, coadyuvar a la marcha de la nación, y el Poder Ejecutivo también. Yo recuerdo que en el año 2003, a comienzos del 2003, el país estaba paralizado, la huelga general,
no había producción de hidrocarburos, no había gasolina. Y cito esto en primera persona, no por otra cosa, sino porque fui testigo de excepción. Se le dijo al presidente Chávez, Lirio: presidente, en estas condiciones usted tiene que hablar con quienes le adversan. Y el presidente Chávez, con amplitud y con inteligencia, convocó a una reunión con representantes de partidos políticos, de medios de comunicación social, teniendo como testigos a obispos de la Iglesia Católica. Se habló crudamente en esa reunión y de allí surgió la necesidad de respetar la Constitución y de buscar una salida. En esa oportunidad fue a través del referéndum revocatorio. En estas circunstancias actuales del país se hace perentorio, necesario, urgente, que las cabezas de los dos poderes públicos que tienen legitimidad de origen en el voto popular se encuentren. ¿Con qué agenda? La agenda de los venezolanos. La reactivación del aparato productivo, la búsqueda de financiamiento internacional, el funcionamiento del resto de los poderes, el rescate del Estado de Derecho y de la Constitución y la búsqueda de una salida negociada, pacífica, democrática a esta pavorosa crisis. Y mientras tanto, ¿qué hacer por el bien de los ciudadanos que protestan por las fallas en los servicios públicos, por la falta de alimentos? O sea, ese tiempo de debate, ese tiempo político no coincide con el tiempo social. Hay urgencias y esas urgencias se expresan en las enfermeras en la calle, en el metro que no funciona y la protesta de los usuarios, en los apagones de luz en Maracaibo, en Mérida, en la inseguridad personal, en la caída de la producción agrícola. Bueno, estas urgencias nacionales deben motivar al liderazgo político, económico, social, comunicacional, a entender que si no nos ponemos de acuerdo, si no buscamos una salida consensuada, vamos para peor. Los venezolanos lo exigen, esta es la hora en que el liderazgo se somete a prueba y por esa razón los líderes, las cabezas de los dos poderes públicos con legitimidad de origen en el voto popular están en la obligación de verse las caras, de reunirse, de conversar y de buscar una salida a esta hora aciaga de la República. Nunca antes en nuestra historia habíamos vivido algo parecido. Pero tengamos confianza en el país, en sus potencialidades de recursos naturales, de recursos humanos, y busquemos la solución para que haya abastecimiento pleno de alimentos y medicinas, se rescate el poder adquisitivo de la moneda, se brinde seguridad ciudadana, mejoren los servicios públicos y que nuestros compatriotas que hoy buscan fuera del país la seguridad, el trabajo, el bienestar, que aquí no se les puede dar, pues vuelvan la mirada hacia esta tierra que nos vio nacer y juntos construyamos la Venezuela del progreso, del bienestar, la Venezuela del siglo XXI. Gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias. Despedimos así esta entrevista de Venevisión con Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento, Puente.